El presidente de China, Xi Jinping, lideró este lunes en la ciudad portuaria de Tianjin la cumbre del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái. Más de 20 líderes mundiales, incluyendo a los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, además del primer ministro de la India, Narendra Modi, asistieron a la cumbre. Xi presentó a su país como una fuerza impulsora de la estabilidad económica y mundial. Prometió $280 millones en apoyo a sus socios para fortalecer la cooperación económica y de seguridad, en contraste con la guerra arancelaria global del presidente Donald Trump. Obviamente todavía es imposible saber quiénes serán los 11 que comenzarán el partido contra La Roja, pero ya se puede confirmar que el director técnico de la selección brasileña todavía está muy lejos de tener a disposición a todos los que le gustaría. Carlo Ancelotti recibió a sus colegas del cuerpo técnico y a los jugadores con una sonrisa en el rostro, entre ellos Estevão. El delantero del Chelsea espera dos partidos muy complicados, no solo contra Bolivia en la altura, sino también contra Chile a pesar del apoyo de la afición. Realmente se espera casa llena el jueves en el Maracaná, en la probable despedida de la verde amarela como local antes del Mundial. Este lunes ya se habían vendido 45.000 entradas. Además de los jugadores desconvocados por lesión, Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Rafinha y Gabriel Martinelli no se presentaron a tiempo para participar del primer entrenamiento en la Granja Comari. En la cancha tampoco estaban Gianluca, Lucas Paquetá y Samuel Lino, que jugaron el domingo y realizaron actividades regenerativas. Con tantas ausencias, el cuerpo técnico llamó a 5 atletas de categorías menores de clubes cariocas para completar la actividad. Con eso, Ancelotti tendrá solo 2 entrenamientos con el plantel completo antes del partido contra La Roja. En vez de quejarse, el técnico italiano prefirió destacar un lado positivo, la estructura que encontró en la casa de la selección brasileña en Teresópolis. Tenemos un ambiente ideal, podemos trabajar con tranquilidad, vamos a hacer un trabajo muy bueno. Nadie lo duda, un trabajo tan bueno como el que este ciudadano del mundo ha hecho para aprender nuestro portugués. Reportó desde Brasil, Dan Cister.